Dicen que hay edificios que parecen contener el eco de las épocas que los construyeron. Lugares donde cada ladrillo guarda una respiración antigua, donde el silencio tiene la densidad de un archivo. En el corazón de West Virginia, a orillas del río West Fork, se levanta uno de esos lugares, el Hospital Psiquiátrico de Trans-Allegheny, más conocido por su nombre histórico en inglés, Trans-Allegheny Lunatic Asylum, oficialmente durante gran parte del siglo XX, el Weston State Hospital. Su fachada de piedra gris, alargada como una sombra sin prisa, parece observar al visitante con una paciencia que no es humana, sino histórica. Quien se acerca por la carretera y lo ve aparecer detrás de los árboles. Una sucesión de alas, una torre central que se eleva como un reloj detenido. Siente una mezcla difícil de describir. Curiosidad, respeto, un leve temblor que puede ser frío o memoria. Para entender este edificio hay que volver a un siglo en el que la psiquiatría estaba aprendiendo a nombrarse a sí misma. A mediados del XIX, en Estados Unidos y Europa, se popularizó una filosofía arquitectónica y sanitaria conocida como el Plan Kirkbride, por el médico Thomas Story Kirkbride. La idea que hoy nos parece una mezcla de humanismo y control proponía que la forma del edificio influía en la curación. Alas extendidas para que el sol y el aire circularan, jardines para paseos, habitaciones con luz natural, espacios diferenciados por niveles de agitación. Era en su origen un intento de dignificar la atención, de alejar a los enfermos mentales de los calabozos y acercarlos a lugares preparados para su cuidado. Sobre ese espíritu, y sobre miles de horas de trabajo de canteros, carpinteros y obreros, se levantó, piedra sobre piedra, el Hospital de Weston. Se dice que es el edificio de mampostería tallada a mano más grande de América del Norte. Mirarlo es asomarse a una ambición, la de que la arquitectura pudiese, de algún modo, calmar el sufrimiento. La construcción comenzó en 1858. Entonces, la nación era otra. La guerra civil aún no había estallado, pero el país estaba al borde. Cuando la guerra llegó, interrumpió obras, desplazó prioridades, convirtió al edificio en cuartel y en almacén. Durante años, los pasillos en los que se esperaba caminar en silencio con pacientes vieron botas, uniformes, mapas de campaña. Esa superposición, hospital soñado, guerra real, dejó un sedimento invisible que a veces parece oírse cuando la brisa recorre las galerías vacías. Que un lugar empiece con un proyecto de cuidado y de pronto se vea atravesado por la urgencia militar, dice mucho de la fragilidad de los planes humanos. Terminada la guerra, las piedras volvieron a escuchar otros pasos. Médicos, enfermeras, visitantes, pacientes que llegaban de condados muy distintos con diagnósticos aún imprecisos. El hospital nació con una idea de escala: alojar a unas 250 personas, quizás un poco más, en condiciones que, para su época, se consideraban decentes. Pero la historia de los hospitales psiquiátricos del siglo XIX y buena parte del XX suele contarse con un verbo que se repite como un tambor: sobrecargar. A medida que pasaban las décadas, las camas se multiplicaron. Los pasillos se estrecharon con catres, los patios se llenaron de pasos. Donde se pensó luz y aire, creció el hacinamiento. Y con él, una cadena de problemas. Falta de personal, diagnósticos apurados, tratamientos que hoy leemos con distancia y cuidado. Hay testimonios de funcionarios que, con recursos limitados, hicieron lo que pudieron. Y hay relatos de sufrimiento que ninguna estadística puede amortiguar. El edificio, con sus alas extendidas como brazos, se convirtió en una ciudad interior donde convivían la esperanza de algunos y la resignación de muchos. Si uno recorre, aunque sea con la imaginación, las salas, puede ver escenas que fueron cotidianeidad. El carrito de medicación avanzando como un reloj, una enfermera tomando el pulso y escribiendo en un libro de registros con letra paciente. Un grupo que sale al jardín siguiendo la consigna de caminar un rato bajo el sol. Un médico joven que debate con un colega mayor sobre un caso que no responde.
la cocina que humea y perfuma de sopa el ala norte, la lavandería que respira como un pulmón, entre telas blancas y vapor. En esa coreografía hay humanidad. Personas trabajando, cansándose, comiendo, contándose historias. También hay errores, descuidos, decisiones que hoy nos generan preguntas. Nada de lo humano estuvo ausente de ese lugar. Durante el siglo XX, la psiquiatría vivió una revolución de conceptos y de fármacos. Hubo épocas de tratamientos invasivos, que debemos nombrar con respeto y sin morbo, y hubo épocas de fe en nuevas medicaciones que prometían cambiarlo todo. El nombre de ciertos procedimientos, hoy discutidos, aparece en los archivos de múltiples hospitales del país, incluido el de Weston. También aparece otro nombre, el de un médico ambulante que, con su automóvil y su convicción, recorrió instituciones proponiendo una técnica que en su momento se presentó como solución y que hoy leemos con crítica y cuidado. No hace falta detenerse en detalles porque el objetivo no es recrear dolor, sino comprender el clima de una época. La idea de que con un instrumento y un minuto se pudiera apagar una tormenta interna. La urgencia institucional por aliviar pabellones saturados, la presión social por respuestas rápidas. Entre la esperanza y la precipitación se escribieron cientos de historias que todavía piden que las contemos sin espectáculo. El edificio de Weston, entre tanto, seguía siendo un personaje. Su fachada principal, con una torre que parece observar el valle, se volvió un hito de la zona. Los vecinos sabían mirar el cielo sobre el hospital para adivinar si venía lluvia. Las estaciones se le pegaban a las paredes. En otoño, las hojas doradas recortaban arcadas. En invierno, una escarcha fina volvía de cristal las rejas. En primavera, los jardines pequeños, un legado del plan Kirkbride, soltaban flores modestas que perfumaban discretamente. Incluso en los tiempos duros, esa belleza arquitectónica respiraba. Quien ha entrado a un edificio antiguo en silencio conoce esa sensación. No es miedo, es una especie de respeto ante algo que nos sobrevive. La segunda mitad del siglo XX trajo otra gran transformación, la desinstitucionalización. Nuevos enfoques de salud mental, nuevas leyes, una crítica profunda al encierro prolongado, la creación de redes comunitarias que, al menos en la teoría, prometían acompañar a las personas fuera de los grandes hospitales. En ese contexto, Weston comenzó a vaciarse. Fue un proceso largo, con idas y vueltas, con mudanzas a otros centros, con la experiencia dolorosa de descubrir que cerrar un pabellón es más fácil que construir afuera un sistema de apoyo sólido. Hacia la década de 1990, el hospital cerró sus puertas como institución psiquiátrica. Quedaron los muros, los ecos, algunos muebles que no encontraron destino y una enorme pregunta: ¿qué se hace con un lugar que fue hogar, trabajo y miedo para tanta gente? Lo que vino después es la historia de muchos edificios históricos, debates, propuestas, abandono parcial, intentos de venta, proyectos turísticos, recorridos guiados. El Trans-Allegheny, con su magnetismo innegable, se convirtió en un sitio que atrae a amantes de la arquitectura, a curiosos de la historia sanitaria y también a quienes buscan relatos de apariciones. Porque de eso, por supuesto, también está hecho su mito. Hay guías que cuentan haber oído pasos en corredores vacíos, haber visto sombras moverse en el rabillo del ojo, haber sentido zonas frías en días de verano. Hay nombres que se repiten en la tradición oral. El de una niña, el de un hombre que fumaba en los pasillos, el de una figura que aún mira por una ventana del tercer piso. Historias pequeñas que funcionan como lámparas en la memoria. Uno puede creer o no creer, pero incluso el más escéptico suele salir con la sensación de que el edificio guarda algo, y que ese algo no es necesariamente sobrenatural. Es la suma de miles de vidas que lo atravesaron. Entre los relatos más insistentes está el de un piano que suena en la distancia cuando los pasillos ya están cerrados, como si alguien ensayara una melodía sencilla, a veces alegre, a veces torpe.
Imaginamos una sala de recreación de otra época, con sillas de madera alineadas, con una lámpara que tiembla levemente cuando pasa el tren a lo lejos. En esa escena también caben risas, conversaciones, una partida de damas sobre una mesa de metal, alguien que borda a otra persona que mira por la ventana, un trozo de cielo y trata de adivinar la hora por el tono de la luz. El hospital no fue en cada instante un infierno. Sería injusto reducirlo a eso. Hubo también ternura, amistades improbables, profesionales que se tomaron el tiempo de escuchar. Y, aún así, hubo dolor. Por eso la historia de Weston nos pide matices. Cuando se habla de edificios embrujados, a veces olvidamos una dimensión ética. Detrás de la palabra hay biografías, familias, comunidades. El misterio puede contarse sin convertir en espectáculo el sufrimiento. De hecho, la forma más honesta de narrar lo inquietante de lugares como este es recordar que la verdadera presencia que sentimos al caminar sus pasillos quizá no sea la de fantasmas, sino la de esa multitud silenciosa de los que estuvieron allí. Pacientes sin diagnóstico claro, trabajadores que hicieron turnos imposibles, cocineros que aprendieron a hacer rendir el pan, lavanderas con manos agrietadas, médicos que chocaron contra los límites de su tiempo, voluntarios que llevaron libros y canciones. Cuanto más pensamos en ellos como personas concretas, menos tentación tenemos de usar su historia como simple espanto. El edificio, hoy, es también un archivo arquitectónico. El plan Kirkbride puede leerse en sus proporciones. Una espina central y alas en peine que se abren como abanicos, permitiendo que cada sala reciba luz natural. En su momento se pensó que los pacientes más tranquilos estarían más cerca del centro y los casos más difíciles, hacia los extremos, como si la arquitectura fuese un mapa del ánimo. Se diseñaron ventilaciones cruzadas, patios de paseo, porches donde sentarse a mirar el día. Esa fe en el poder terapéutico del entorno convive con las sombras de la historia. Al recorrerlo con calma, uno puede detenerse en detalles mínimos. Un zócalo de madera gastado por incontables roces de sillas, una cama de hierro con el esmalte saltado en esquinas idénticas, el rastro de una repisa que ya no está, marcado en la pintura como la silueta de un objeto ausente. Hay salas que impactan por su vacío. Una habitación pequeña donde solo quedan paredes blancas y un ventanuco alto puede producir más inquietud que cualquier relato de espectros. Porque en ese vacío, uno proyecta preguntas. ¿Quién durmió aquí? ¿Qué pensó la última persona que apagó la luz? ¿Qué soñó aquella que la encendió por primera vez? También hay espacios de trabajo que hoy parecen escenarios. La oficina con un escritorio arrumbado, un archivador que no cierra, un teléfono fijo que ya no tiene línea. El eco de los pasos se vuelve una compañía tenue. En ciertos puntos, el sonido cambia de golpe, como si el aire tuviera densidades distintas, y uno recuerda que la piedra respira a su manera, dilatándose con el calor y contrayéndose con el frío. La comunidad local aprendió, con el tiempo, a relacionarse con el edificio de formas nuevas. Para algunos, es un recordatorio del esfuerzo por cuidar, a veces mal, a veces bien, a quienes sufrían. Para otros, es un símbolo turístico que atrae visitantes y genera economía. También es un asunto sensible. Hay familias que prefieren no volver, historias que se cuentan en voz baja, dolores que no son para vitrina. Ese equilibrio entre preservar, contar, proteger y no trivializar es delicado. Cuando una guía propone un recorrido nocturno y apaga la linterna un segundo para que el grupo sienta la oscuridad, no está invocando espíritus. Está, en el mejor de los casos, invitando a escuchar la historia con el cuerpo, a entender cómo suena el silencio en un lugar que fue una ciudad de voces. En este punto vale una reflexión más amplia. Los grandes hospitales psiquiátricos del pasado son espejos de las sociedades que los construyeron. En ellos se cruzan miedos sociales, esperanzas médicas, decisiones políticas, desigualdades económicas. West Virginia, con su geografía de montañas y ríos, con su historia de minería y de comunidades pequeñas,
depositó en Weston un pedazo de su identidad. El edificio humaniza esa identidad porque la vuelve concreta: paredes, camas, turnos, expedientes. Contar el hospital es contarnos a nosotros mismos. ¿Qué hicimos cuando no entendíamos? ¿Cómo aprendimos? ¿Cuánto nos falta aún por aprender? No se trata de absolver ni de condenar, sino de recordar que el conocimiento avanza y que, mientras avanza, hay personas reales viviendo en sus márgenes. Quienes hoy visitan el Trans-Allegheny hablan de sensaciones físicas: un olor leve a madera vieja y humedad limpia, la frescura de los pasillos incluso en verano, la forma en que la luz de la tarde entra dorada por ventanas altas y dibuja rectángulos sobre el piso. En el ala este, dicen, el aire a veces corre más rápido, y la sensación de corriente invita a cerrar los ojos un momento. Hay habitaciones donde una simple etiqueta pegada en la pared, Sala 312, emociona. Porque esa cifra plana, esos 3 números, hicieron de nombre propio durante años. En algunos pasillos se conservan pizarras con reglas básicas: caminar, respetar turnos, usar la biblioteca. Esas palabras son pequeñas llaves. Abren una idea de convivencia que, con sus límites y errores, intentó organizar la vida bajo techo. En el archivo histórico hay cartas que pacientes y familias escribieron. Algunas piden noticias. Otras, con caligrafía insegura, piden disculpas. Otras dan las gracias por una mejora incipiente. No todas son felices, por supuesto, pero todas confirman que detrás de la palabra paciente siempre hubo una historia singular: una madre que cocinaba esto y no aquello, un carpintero que prefería el nogal al pino, una joven que bailaba bien el vals, un maestro que recordaba de memoria poemas enteros. Cuando contamos el hospital como leyenda, corremos el riesgo de olvidarlos. Cuando lo contamos como archivo vivo, aparecen. A cierta hora, el sol cae detrás de la torre y la sombra del edificio se proyecta sobre el césped como una lengua larga. Los tours terminan. Los grupos salen. La reja se cierra con ese sonido de hierro que uno aprende a reconocer. Adentro queda otra clase de silencio, más profundo, más doméstico. Imagino a un vigilante que hace la última ronda, que enciende y apaga luces, que se detiene un segundo en el vestíbulo central para escuchar si todo está en su sitio. Afuera, la ciudad de Weston sigue con su vida. El supermercado cierra, un perro ladra, un tren lejano compone una línea de sonido. El hospital, por su parte, descansa. Es un descanso engañoso, porque por la noche, dicen, algunos sonidos vuelven. Quizá sea la dilatación de la madera, quizá un ave que se cuela, quizá el edificio acomodándose en su propia historia. ¿Está embrujado el Trans-Allegheny? Depende de qué llamemos embrujo. Si la palabra significa que late, que no se agota en lo visible, que convoca respeto, entonces sí, está embrujado por la memoria. Si la palabra pretende reducirlo a un parque de sustos, entonces no. En este canal que busca narrar lo misterioso sin perder la humanidad, prefiero ese primer sentido. Hay algo en Weston que nos embruja, porque nos obliga a mirar de frente temas que solemos eludir: la enfermedad mental, la dignidad, el paso del tiempo, la responsabilidad colectiva, y a hacerlo con calma. Ese embrujo no se cura con sal o con rezos, se cura con escucha, con archivos abiertos, con políticas públicas que aprendan del pasado, con visitas que entienden que están entrando a una casa de historias. En este relato, como en tantos, no todo puede verificarse con la precisión de una fórmula. Hay testimonios que se contradicen, fechas que varían según la fuente, recuerdos que se han pulido con el tiempo. Esa incertidumbre no lo vuelve menos valioso. Al contrario, nos recuerda que la historia es un territorio que pide humildad. Si alguna cifra de pacientes varía, si alguna anécdota se cuenta de modos distintos, podemos aceptar la duda como parte del proceso de entender. Lo que no cambia es la verdad de fondo. El Trans-Allegheny fue, durante más de un siglo,
Uno de los escenarios donde esta sociedad intentó cuidar, con luces y sombras, a quienes sufrían. Termino con una imagen. Es un día de otoño. El aire tiene esa claridad que solo existe cuando el calor se retira. En el césped, unas hojas rojas y amarillas dibujan una constelación terrenal. Un grupo pequeño camina hacia la salida. Uno de ellos, un hombre mayor, se queda un segundo atrás, vuelve la vista y mira la torre. No parece asustado, parece agradecido. Tal vez trabajó aquí. Tal vez vino a ver a alguien hace décadas. Tal vez solo entiende, sin necesidad de palabras grandilocuentes, que ese edificio es parte de su comunidad como lo es el puente o la iglesia. Un lugar con el que la ciudad dialoga. Él asiente levemente, como quien saluda a un vecino, y sigue su camino. El hospital detrás permanece. No exige nada. No amenaza. Simplemente está, con su piedra gris y su memoria encendida, recordándonos que los lugares también nos educan si sabemos escucharlos. Si tú o alguien cercano está atravesando un momento difícil en materia de salud mental, hablar con un profesional o con una línea de apoyo de tu país puede marcar la diferencia. No estás solo. Este tipo de historias, más allá del misterio, nos invitan a cuidar mejor, a preguntar con respeto y a acompañar sin prisa. Así se cierra por hoy la visita. El hospital psiquiátrico de Trans-Allegheny queda atrás, a la espera de la próxima persona que entre con pasos tranquilos y oídos abiertos. Porque hay sitios que no se explican del todo, se recorren. Y al recorrerlos, nos dejan una tarea: ser, fuera de sus muros, un poco más humanos que cuando entramos.